¿Cuántas veces al día se debe comer? ¿O cuántas veces al día ustedes están comiendo? Fue la pregunta de una nutricionista a sus clientes. Algunos respondieron 3 veces al día, otros respondieron 2 veces, otros respondieron 4 veces, uno respondió 5 veces. Pero la respuesta de uno de ellos llamó la atención a todos. Él dijo, yo como una sola vez. Pero después que él dijo esto, explicó, yo como todo el día y no paro de comer. Si esa pregunta fuese hecha en relación a la oración, por ejemplo, ¿cuántas veces al día nosotros debiéramos orar? Algunos dirían como lo hizo Daniel, 3 veces al día, o tal vez uno diría 5, 7, cada vez que uno hace el culto, cada vez que uno come, en fin. Pero ¿cuántas veces al día debiéramos orar? Y la respuesta podría ser la misma de aquel hombre, una vez, que podría significar que oramos todo el día. Nuestra vida es una oración. ¿Saben? La oración eficaz consiste en vivir toda la vida y hablar todas mis palabras en la alegre conciencia de la presencia del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros oramos intencionalmente, nosotros nos concentramos específicamente en Él, en ese momento, por un asunto específico. Pero todo el día nuestra conexión con Dios tiene que estar clara y definida. Así el Espíritu Santo nos hablará y nos convencerá de pecado. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es reconocer que la fe y la vida cristiana son engendradas y nutridas por el Espíritu Santo. Es esencial que esa vida sea sustentada mediante la conexión incesante con Dios por medio de la oración, de la alabanza, de las acciones de gracia, de también la intercesión en favor de otros. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos en la lección número 7 y el título de nuestra lección ahora es Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Y para poder comentar una vez más esta preciosa lección está con nosotros el doctor Kluder Quispe, quien es el coordinador del programa del doctorado y también teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Oh, gracias. Muchas gracias. Y claro, como es costumbre nuestra, nosotros queremos pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Por favor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor porque eres bueno. Y gracias Padre porque nunca nos has dejado solos. Amén. Has permitido Señor que tu Espíritu Santo siga obrando y siga permaneciendo con nosotros. Gracias por ello. Ayúdanos a entender tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tocar 2 asuntos en esta parte de la lección. Jesús y el Espíritu Santo y Jesús y la oración. 2 asuntos. Y para comenzar esta segunda parte, nos gustaría saber cómo se manifestó el Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesús en esta tierra. Es interesante que Lucas es el que más subraya al Espíritu Santo. Es otra novedad para él. Ahora, los judíos, hablando de Deuteronomios, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 6, donde habla que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero en Lucas se presenta y dice, bueno, no hay solo Dios, también hay un Espíritu Santo. Cuando uno revisa los evangelios, uno se va a dar cuenta, por ejemplo, que en Mateo habla el Espíritu Santo 12 veces, Marcos 6 veces, en Lucas 17 veces, más aún en Hechos de los Apóstoles, que ese es el Lucas 2, ¿verdad? 57 veces habla el Espíritu Santo. ¿Por qué? Está queriendo subrayarnos algo. El subrayar que Dios nunca dejó abandonado a su pueblo, jamás, al ser humano, y sigue intercediendo ahora por nosotros. Y comenzó, cuando uno revisa la Biblia, en Lucas capítulo 1, la primera vez que acá aparece la palabra Espíritu Santo está en el versículo 35. Respondiendo él le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con la sombra, por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo Intervino. Es el que está actuando. Y fíjate, sigue ahí, de nuevo introduce Lucas, subraya el papel del Espíritu Santo cuando María visita a Elizabeth. La última parte del versículo 41 del capítulo 1 dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nuevamente, cuando uno revisa más adelante, cuando habla de la profecía de Zacarías, allí en el capítulo 1, versículo 63, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Nuevamente, cuando uno comienza a mirar el capítulo 2 y el versículo 27, movido por el Espíritu, vino al templo, hablando de Simón, movido el Espíritu, nuevamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a jugar un rol importante. Es aquella transición. Nosotros mostramos, pareciera que en el Antiguo Testamento solo aparece el Padre. Y hablamos siempre de un Nuevo Testamento que aparece solo Jesús. Ahora tenía que haber una transición, cómo iba a aparecer el Espíritu Santo para que siga acompañándonos. Ahora, no significa esto que únicamente en el Antiguo Testamento apareció el Padre. Por eso digo, pareciera. Siempre actuaron los tres, pero hay un subrayado sobre el Padre, un énfasis sobre el Padre. Está Jesús y después lo que hace Lucas es ponernos esa transición para mostrarnos después al Espíritu Santo y su tarea de convencer al ser humano que está en pecado y que necesita de Jesús. ¿Qué significa la expresión el Espíritu del Señor está sobre mí? Cuando habla del Espíritu Santo está sobre mí, está reconociendo que realmente es el Dios que está actuando en la persona, que está moviendo los corazones. Y cuando aquí habla y dice, el Espíritu Santo está sobre mí, vendrá sobre ti, le está poniendo y está diciéndoles, ok, nosotros no andamos solos. Hay alguna fuerza que nos puede ayudar. No es una persona que anda actuando en nosotros. La fuerza sustentadora, el compañero constante, su presencia constante. Nosotros, cuando Jesús se fue, Él dijo, no voy a dejarlos solos, ¿no? El Espíritu Santo vendrá. Eso quiere decir que ahora nosotros no podemos sentirnos solos también. Hay un concepto medio misterioso del Espíritu Santo, un poco místico, así como que fuese una fuerza, un fuego, pero la Biblia lo define como una persona, ¿no? Y eso nos muestra Lucas, especialmente en el libro de Hechos. En el libro de Hechos nos muestra a Lucas como una persona. No vayan por este lugar. El Espíritu Santo, perdón. No vayan por este lugar. Muévanse por aquí. No vayan, porque el Espíritu Santo lo muestra como una persona real. Le impidió el Espíritu Santo ir. Hay algo interesante aquí, porque cuando termina el capítulo 24, dice el capítulo 24 de Lucas, dice el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y tenían que quedar en Jerusalén para ser investidos del poder del Espíritu Santo. Ahora, la historia no termina allí. La historia lo continúa en Hechos. Y Hechos capítulo 2 es la muestra de recibir el Espíritu Santo. Primero tenían que recibir el poder del Espíritu Santo. Antes de salir. Antes de salir. Ahora, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los más graves pecados? Lucas 12:10 habla un poco sobre eso. ¿Por qué? ¿Qué es pecado contra el Espíritu Santo? O blasfemia, dice. O blasfemia contra el Espíritu Santo. En palabras simples, es, siendo que el Espíritu Santo va actuando en nuestros corazones, y Él es el que mueve en la conciencia, en nuestra mente, va trabajando, es no aceptar a esa voz que nosotros constantemente le llamamos conciencia, no aceptar esa voz que decir que lo que estamos haciendo está malo. ¿Qué es pecado contra el Espíritu Santo? El día en el cual ya no hagamos caso a esa voz.
ese es pecado contra el Espíritu Santo. En otras palabras, estamos diciéndole, no quiero saber nada más de ti, quiero depender de mí mismo. ¿Cómo Dios va a perdonar algo cuando a veces no le pedimos perdón? O sea, el Espíritu Santo hace que nosotros nos arrepintamos. Si el Espíritu Santo no actuara, no nos podríamos ni arrepentir. Y el Espíritu Santo trabaja a partir de causar un remordimiento en la conciencia, una incomodidad. Él incomoda a la persona y le hace sentir mal cuando peca, y ese sentimiento va a engendrar un arrepentimiento. Pero cuando yo no soy sensible y cada vez que él habla yo lo aparto, no asumo mi papel de aceptar la sugerencia, de seguir el consejo de la Biblia y los recuerdos que él coloca en mi corazón. Yo cierro la puerta de mi corazón. Llega un día que yo ya no siento absolutamente nada. No pido y perdón a entonces, Dios. por eso es que es tan grave, ¿no? No pido perdón a Dios. No tengo necesidad de pedir perdón. Entonces, si ya no pido perdón, entonces, ¿de qué va a perdonar Dios? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Si tú ni siquiera le has pedido perdón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, hablando de la oración, porque el tema de esta semana habló mucho de la oración, ¿cuál fue la primera cosa que Cristo hizo después de su bautismo? Parece que ese fue el tema preferido de Jesús, ¿no? Es interesante que hay otro tema que subraya constantemente aquí Lucas, ¿no? Lucas es realmente interesante. Cuando nosotros miramos aquí, por ejemplo, Lucas capítulo 6, ¿no? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una muestra clara que Lucas nos presenta es que Jesús era un hombre de dependencia, un hombre de oración. Antes de elegir a los 12, él oraba, él oró. Antes de enfrentar su ministerio, también oró. En el desierto oró. Oró también. Parece que antes de hacer algo grande, él oraba. Tal vez por eso es que cuando Dios quiere hacer algo por la iglesia o a través de la iglesia en el mundo, Él pone a su pueblo a orar. No existe nada que comience con acciones, comience con oración, ¿no? Exacto. Hemos tenido hace poco 10 días de oración y de ayuno. ¿Cuánto bien le ha hecho a la iglesia? Pero no es que debemos orar 10 días y se acabó todo. Después, la vida de oración es permanente, es constante en la vida de las personas. Y eso nos muestra Jesús, ¿no? En el bautismo, por ejemplo, es únicamente Lucas que subraya. Dice, y también Jesús, capítulo 3 de Lucas, versículo 21, Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. El cielo se va a abrir cuando estemos orando. Interesante, ¿no? Capítulo 9, versículo 18 dice, oró también por sus discípulos. Más adelante encontramos, por ejemplo, en la transfiguración, orando. Cuando fue al monte, oren, les dijo a sus discípulos, oren. Y él primero se fue harto de ellos y oró. Allí en el Getsemaní, primero oró, antes de que vinieran a buscarlo, oró. Es decir, parece que en Lucas la oración se torna un tema extremadamente relevante. Lucas 6:28, por ejemplo, dice que Él nos pide orar por los enemigos, un asunto difícil para mucha gente. En Lucas 10:2 habla sobre la oración por las obras de Dios en el mundo, orar por las tragedias que están sucediendo. Tú puedes orar por la calamidad que ocurrió en tu barrio. En Lucas 18:1 habla de orar por tener valor espiritual, coraje espiritual. En Lucas capítulo 18:10 habla sobre orar en confesión, en humildad. Y finalmente Lucas 21:36 dice orar siempre, orar siempre. Qué maravilloso, la oración se torna realmente en la respiración del alma, como dice la palabra de Dios. Vamos a ahora escuchar el comentario del autor de la lección y que este comentario pueda aún fortalecer la lección de esta semana. Esta pregunta sobre la oración es muy importante.
Y el Evangelio de Lucas y otros evangelios también nos muestran la diferencia entre la oración de un cristiano y la oración de otras religiones. La mayoría de las religiones tienen una manera de orar. Ellas enfatizan la necesidad de orar. Pero, sin embargo, muchas de estas oraciones son un tipo de negociación con Dios. Yo hago esto por el Señor y el Señor hace esto por mí. Es un tipo de canje. Los hindú, por ejemplo, llevan una cesta llena de ofrendas para sus ídolos y dicen: por favor, aceptan mi ofrenda, bendíganme, bendigan a mis hijos, mi madre y mi esposa. Esta oración está bien, pero muchos piensan que Dios va a responder esta oración. Pero cuando Jesús iba a orar, dejaba todo de un lado. Tú no tienes nada para ofrecer a Dios, a no ser que vengas como una persona totalmente dependiente de Dios. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo perdido. Estoy alejándome de ti y no sé qué hacer. Necesito una dirección y un propósito en mi vida. Haz que mi vida tenga significado. Yo vengo a Dios como un hijo perdido. Y yo oro a Dios, que es mi Padre amoroso. Oro a Él. Y entonces Él me dice: anda, tus pecados están perdonados y todos los pecados que te separan de mí. En el concepto cristiano de oración, eso es lo que nos separa de Dios, el problema del pecado. Mi oración tiene que comenzar siempre con ese pedido: Señor, tú eres mi Padre, por favor, perdona mis pecados. Escucha mi pedido. Yo necesito de alguien que se importe conmigo. Y esa es la diferencia entre la oración y las otras oraciones del resto del mundo. Si Jesús, siendo divino, fue tan dependiente de la orientación del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros debemos buscar fervorosamente esa orientación? Que Dios nos ayude a ser verdaderamente dependientes y buscadores de la orientación divina. En la historia que cuenta solamente Lucas, en la parábola de fariseo y el publicano, hay dos hombres que van a orar al templo. Uno se jacta de las cosas que hace, el otro se humilla. Aquí tenemos un gran principio de la oración. La oración no es recitar, la oración es abrir tu corazón de las dificultades que tienes, de las tragedias que pasas en tu vida, y contarle a Jesús tus penalidades, porque en Él encontrarás tú la salvación, en Él encontrarás la paz. Esa es la oración. Él nos está invitando a abrir nuestro corazón diariamente. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. El propósito de la oración no es apenas para pedir cosas a Dios o para poder ganar favores de Dios. No es que yo tengo que ser tan bueno para exigir a Dios cosas. El propósito de la oración no es batir récords de tiempo orando, de rodillas. El propósito de la oración es tener la santa conciencia y decir todas nuestras palabras y nuestras acciones en la santa presencia de Dios. Jesús afirmó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió para pregar las buenas nuevas de salvación a los pobres. Por eso que la intervención del Espíritu Santo tiene un propósito claro: para pregar. Si Dios te bendice, es para que puedas tú ser una bendición para los demás. Si Dios te da salud, es para cumplir una misión. Si Dios te unge con su Espíritu Santo, es para predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que, porque
esta mañana o esta tarde o esta noche, cuando tú estés viendo este video, no abres tu corazón y dejas que la influencia del Espíritu Santo te guíe a poder tener una vida de servicio, de testimonio y de predicar intencionalmente la palabra de Dios. Esta lección no tendría ni un sentido si Dios no te unge. ¿Tú quieres que Dios te unja? Si tú quieres, entonces ora conmigo para que tú seas un instrumento valioso en las manos de Dios. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Úngenos con tu Santo Espíritu y todos podamos ser hombres y mujeres de oración para poder comunicar el mensaje a los que nos rodean. En el nombre de Jesús.